Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Esta semana se realizó aquí en Washington la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte. La migración, la pandemia, entre otros, fueron temas relevantes del encuentro. El presidente Joe Biden dio la bienvenida a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en el marco de lo que, según los tres gobiernos, es el espacio de diálogo regional de mayor jerarquía. Pero, ¿cuál es el impacto de esta cumbre en América del Norte y en Centroamérica? ¿Y cuáles desafíos se enfrentan los líderes de estas naciones? Bien, para analizar esta y otros temas, me acompaña el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa, aquí en Washington, y exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora e investigadora de la Universidad George Mason. Bienvenidos ambos. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer contacto con Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Jorge, ¿qué compromisos surgieron de esta reunión, conocida también como la Cumbre de los Tres Amigos? Bienvenido. Gonzalo, hay una larga lista de lo que son acuerdos, intenciones de los países de América del Norte, pero entre los acuerdos concretos está la decisión y el anuncio de que Canadá y México donarán millones de vacunas contra COVID-19 a países de América Latina y el Caribe. Esto, según informó un funcionario de la Casa Blanca en horas de la noche del día de ayer, como parte de un acuerdo de que las dosis de vacunas donadas en principio por Estados Unidos a Canadá y México, había un convenio de que fueran devueltas a países de la región. México ya la noche del día de ayer indicó que donará 2 millones de vacunas de manera inmediata. Se desconoce a qué países específicos de la región irían. En el tema de la migración, el acuerdo o lo más resaltante sería el anuncio de que Canadá se unirá a la estrategia para combatir las causas fundamentales de la migración junto a Estados Unidos y México. Eso es lo más resaltante que podemos decir que ocurrió durante la jornada del jueves aquí en la Casa Blanca. Muchísimas gracias, Jorge Agobián. Excelente tu trabajo desde la Casa Blanca. Muy amable. Y bien, Guadalupe, bienvenida. Dime, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta Norteamérica para controlar la masiva migración irregular a la región? Pues son muchos, es probablemente uno de los temas más complicados de la agenda trilateral. Y bueno, ¿cuáles son estos? Obviamente las causas fundamentales de la migración, la pobreza, la miseria, la desigualdad, la corrupción y además de todo, la gran inseguridad. Muchas de estas personas tienen que dejar sus países de origen porque están huyendo de las pandillas y no pueden vivir porque tienen que pagar extorsión. Obviamente todo esto tiene que ver con un sistema corrupto en los países de origen, la pobreza y esta gran desigualdad que existe a nivel hemisférico. Entonces, en este sentido, esta posición de atacar las causas de raíz es muy importante. ¿Cuál es otro gran reto? La desarticulación de las redes de tráfico humano que facilitan la movilidad de forma irregular y muchas veces vinculados a redes criminales. La participación de algunos grupos del narcotráfico y de algunas organizaciones criminales que no necesariamente están vinculadas al narcotráfico con estas redes de tráfico humano que muchas veces ponen en un peligro muy importante a los migrantes que tratan de huir de situaciones muy complejas. El tercer reto es esta cuestión de la falta de vías legales para poder trabajar en los Estados Unidos, donde hay trabajos y las familias necesitan reunificarse de alguna forma. Claro, bueno, Guadalupe, bastante compleja la situación, ¿no? Pero sobre cada uno de estos puntos vamos a, si se quiere, adentrar el bisturí con el análisis de ustedes más adelante. Ahora, Craig, en términos de seguridad y cooperación militar, tú que eres autor de varios libros sobre eso, ¿cómo ves ahora la relación entre Estados Unidos y México? ¿Cómo ves esa dinámica entre Biden y López Obrador? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, antes que nada, quisiera agregar que o concordar con lo que decía mi colega y amiga Guadalupe. Muy bueno su análisis.
Y dentro del marco de seguridad y defensa, sobre todo, la buena noticia es que las cosas que se habían empezado a mejorar hace años continúan, a pesar de algunos problemas que han surgido, sobre todo el arresto del general Cienfuegos hace, un poco más de un año, y algunas tensiones que eso se creó tanto dentro de México y en la relación bilateral. Puedo confirmar que la relación bilateral en defensa entre el Pentágono y la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina continúan en buen camino. Fíjate qué interesante, y muy rápidamente, Craig, el tema de la defensa prácticamente pasó a un segundo plano, al menos lo que se nos informó a la prensa. ¿Tu lectura sobre esto rápidamente? Bueno, la lectura sencilla es que las cosas van bien y no hay que comentar mucho. Acuérdense que las cuestiones de defensa, sobre todo si hay cooperación entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las de los Estados Unidos, no es muy buena noticia en México por razones históricas. Entonces, por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, si esas relaciones se pueden mantener en un buen nivel, pero sin hacer mucha noticia, mejor. Claro. Bueno, y ahora vamos a escuchar lo que dijo precisamente el presidente Joe Biden sobre inmigración. Both are committed to making sure our democracies deliver for our people. Y sé que ambos estamos comprometidos para que la democracia realmente ayude a nuestros pueblos. Democracies in the last 20 years have actually shrunk. There's fewer. En realidad la democracia en los últimos 20 años se ha visto reducida, son menos. Bueno, más que migración, yo podría agregar más bien sobre la democracia en el continente. Dijo el presidente Biden que en los últimos 20 años, en realidad la democracia en todo el continente prácticamente se ha reducido. Guadalupe, tu opinión sobre lo que ha dicho el presidente. Sí, bueno, en la cooperación en realidad México-Estados Unidos se ha mantenido, hay un reconocimiento de la importancia de mantener relaciones abiertas e iguales. Entonces, en realidad se reconocen ciertas limitaciones, pero al mismo tiempo la reunión de ayer refuerza los compromisos y obviamente las modificaciones que se tienen que dar, ¿no? En realidad creo que el tema de México y el reconocimiento del presidente estadounidense con relación a esta igualdad y, bueno, obviamente un papel más preponderante de México en la relación trilateral me parece muy importante, obviamente con todas las limitaciones que pueda conllevar y con todas los problemas que todavía se enfrentan. Y Craig, tu lectura de lo que dijo el presidente Biden sobre la democracia, no sé si viste por ahí alguna mención en tu opinión, ¿no?, de lo que está pasando, lo que llaman en el resto del continente en términos de las elecciones que vienen en América Latina. Bueno, la verdad que yo concuerdo con lo que dijo el presidente Biden en el sentido de que las democracias están cada vez más bajo presión para producir resultados. Me parece sumamente importante notar que el modelo chino es bastante atractivo para entidades políticas con tendencias autoritarias. Entonces, si las democracias no están produciendo los resultados deseados por sus ciudadanos y hay un modelo económico más atractivo, aunque sea acompañado por un modelo político un poco más autoritario para una región que ha experimentado con regímenes autoritarios, es para prestar atención. Los casos son notables, ¿no? Empezando con Cuba, obvio, pero el caso de Venezuela, las elecciones recientes en Nicaragua, hay que prestar atención de que que esta tendencia no continúe. Claro. Y es preocupante.
Continuamos en Foro de la Voz de América. La migración irregular sigue siendo uno de los mayores desafíos de los países de Norteamérica. Según las autoridades fronterizas de Estados Unidos, este año el número de migrantes irregulares detenidos en la frontera sur superó los 1,7 millones durante el año fiscal 2021. Bien, continúa con nosotros el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa aquí en Washington, es director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora e investigadora de la Universidad George Mason. Craig, ¿cuál es el impacto real, en tu opinión, de las caravanas de migrantes que pueden tener, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Es verdaderamente esta migración un tema de seguridad nacional? Tú, que estuviste en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Fíjate, Gonzalo, hace varios años yo hubiese dicho que no. ¿No? El flujo de inmigración es una cuestión de factores de jalar y de empujar, ¿no? El factor de jalar de Estados Unidos en cuanto a demanda para mano de obra barata y el factor de empujar, como mencionaba hace un par de minutos Guadalupe, de situaciones de inseguridad, etcétera, en la región. Pero lo que hemos visto más recientemente es, además de esos factores, es que otros grupos están aprovechando de la situación actual en la frontera de Estados Unidos con México, que francamente es una frontera mucho más abierta, y un mensaje de la administración de vénganse, a pesar de que más recientemente han dicho no vengan. El mensaje fue recibido en la región y en otras partes del mundo, y no es por accidente que han encontrado y arrestado a gente del Medio Oriente, de África, etcétera. Así que en algún sentido sí es un factor de seguridad nacional y hay que prestar un poco más de atención, a mi juicio. Guadalupe, aquí no solamente se está hablando de migración irregular, sino también, fíjate, de trata de personas, de trasiego de mujeres, ¿no? Y Craig ya mencionó, tú también, los cárteles de la droga, el crimen transnacional. Háblanos de estas vertientes rápidamente. ¿Cómo, en tu opinión, debe tratarse este problema? Guadalupe, ¿me escuchas? Disculpa. Sí, definitivamente es un problema muy importante porque las redes de tráfico tienen relación con redes de trata de personas. La política restrictiva muchas veces y estos factores de atracción y empuje de la migración han traído como resultado que más familias, más niños y más mujeres tengan que pasar por estas vías y además tengan acceso por grandes cuotas a los traficantes de personas que se vinculan muchas veces con redes de trata de personas y crimen organizado en diferentes modalidades. Entonces, algunos de ellos son forzados a trabajar para estas redes criminales y están en una gran vulnerabilidad. ¿Cómo se resuelve este problema? Generando vías legales para las personas que realmente son más vulnerables y tienen la necesidad, haciendo todo un estudio, ¿no? Y un análisis y fortaleciendo los esquemas de seguridad y, bueno, todo el sistema migratorio de petición de asilo, y por el otro lado, pues, reconociendo y generando estos canales para el trabajo, porque se necesita trabajo en los Estados Unidos, estas vías legales para los trabajos temporales también. Es un problema grandísimo porque se generan muchos incentivos para los criminales. Claro, grande y complejo, como lo hemos estado diciendo. Ahora vamos a escuchar lo que dijo precisamente el presidente López Obrador sobre, fíjate, el proyecto integral de inmigración presentado por el presidente Joe Biden. Nuestro beneplácito por su iniciativa que envió al Congreso para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas. Migración nuevamente, Guadalupe. Muy brevemente, tu opinión sobre lo que dijo el presidente de México. Esta es una cuestión básica, importantísima,
¿Para qué? Porque hay dos problemas. Uno, el de la migración en tránsito, que es de la que ya hablamos, y otro, la migración que se encuentra aquí. ¿Para qué? Para favorecer que se les reconozcan derechos a los migrantes que ya están aquí trabajando y además que se paguen todos los tipos de impuestos que se deben de pagar. Además, hacerlos sujetos de derechos. Es importante también tener un reconocimiento de que hay personas que deben estar aquí, que contribuyen a la economía, y aquellos que no lo hagan, aquellos que estén causando algún problema, que no son la mayoría, por supuesto, pero es una cuestión de derecho y es una cuestión para que también México y Estados Unidos colaboren en resolver los problemas de la migración en tránsito. Creo que es un tema importantísimo que se tiene que ver de forma integral, como lo ha propuesto el presidente Biden. Esto es Foro de la Voz de América y antes de continuar el análisis, veamos ahora estos datos sobre Estados Unidos, México y Canadá. Todo esto según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Vean esto, 153.906 millones de dólares fue el total de intercambio de bienes entre Estados Unidos y México, solamente durante los 3 primeros meses de este año. México, el principal socio comercial de Estados Unidos, con el 14,8% del comercio total de Estados Unidos en el mundo. Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos con el 14,5% del comercio total. 33.399 millones es el valor de las exportaciones anuales de México a Estados Unidos. 23.509 millones es el valor de las exportaciones, o más bien de las importaciones anuales mexicanas a Estados Unidos. Y bien, seguimos nuevamente con el análisis. Vamos a ver, Craig, ¿crees que hay recelo? Porque aquí estamos hablando de una relación entre México y Estados Unidos muy importante, pero fíjate esto, tú lo mencionaste y ahora te retomo precisamente lo que mencionaste. ¿Crees que hay recelo en este momento entre México y Washington luego del arresto e instrucción de cargos el año pasado contra el exsecretario de Seguridad Salvador Cienfuegos Cepeda, que por cierto son cargos que descartó finalmente el gobierno de Estados Unidos? ¿Tu opinión? Que si hay recelo aún, sí. Sin duda, en ciertos niveles, sobre todo de las Fuerzas Armadas mexicanas, que se sintieron muy ofendidas por el arresto del exsecretario de Defensa Nacional. Me atrevo a pensar que con el cambio de gobierno, con un nuevo procurador acá en Estados Unidos, con un nuevo presidente, nuevos cancilleres, etcétera, eso ha cambiado. Lo que continúa en un cierto nivel, sin embargo, es algún nivel de tensión entre la DEA estadounidense y las autoridades mexicanas por su manera de operar, y eso yo creo que va a continuar por un rato, porque son cuestiones casi estructurales en la misión de la DEA con respecto a México y la cantidad de drogas que transitan por ese país. Bien, ahora tenemos una pregunta de nuestra afiliada Azteca en México. Escuchemos. Y la gran pregunta que surge es si realmente existe el interés, existen las condiciones para que se den resultados palpables, resultados tangibles y que no queden palabras. Hay que tomar en cuenta que a México, sobre todo el tema COVID, el tema migratorio, el tema económico, es de muchísimo interés. Doctora Correa, su respuesta, ¿se dan estas condiciones? Se necesita mucha voluntad política, se necesitan muchos recursos, particularmente por parte de Estados Unidos, y mucha voluntad para combatir la corrupción y para que estos recursos realmente se puedan canalizar de manera efectiva y promover el desarrollo en México, en el sur en particular y en Centroamérica. Creo que el abordar los problemas de raíz que tienen que ver con el desarrollo económico son fundamentales y se requiere mucha voluntad política de todas las partes. Continuamos en Foro de la Voz de América. Según lo expresado por la propia Casa Blanca, la cumbre de los líderes del norte logró definir una hoja de ruta para el combate del COVID-19, el fomento al crecimiento equitativo, la competitividad, la lucha, cambio climático y una visión regional
del tema de la migración. Bien, continúa con nosotros el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa aquí en Washington, y la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora e investigadora de la Universidad George Mason. Guadalupe, rápidamente, ¿qué tan importante es incluir a Centroamérica en esta, como dijo la Casa Blanca, visión regional de la migración? Si una visión regional o hemisférica de la migración es básica, no se puede decidir por los demás, ni mucho menos por los países que tienen los mayores problemas. Creo que hay que sentarlo a estos países a la mesa, a las personas que los representan, para entender cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas y poder generar en conjunto políticas que desarrollen a toda la región y que eliminen los problemas más importantes en el mundo, y principalmente en la región de América Latina y de Norteamérica. Craig, cuando estuviste en la Casa Blanca y tú como director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, ante la red del crimen organizado, los cárteles de la droga, mi pregunta es, ¿está funcionando la estrategia de Estados Unidos hacia México en este momento? Te lo pregunto porque mucha polémica aquí en Washington también luego de la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, por orden del presidente López Obrador. El presidente argumentando en ese momento que lo hacía para resguardar la tranquilidad ciudadana. ¿Tu lectura? Bueno, fíjate, Gonzalo, me parece que no es una cuestión de la política ni la estrategia de los Estados Unidos, sino de la política misma del presidente López Obrador. Su política de abrazos no balazos, el culiacanazo que mencionas, me atrevo a pensar que las cosas en México no están bien, y la manera a través de la cual están intentando tratar con los altos niveles de violencia que continúan no ha dado resultados. Parece sumamente interesante que no fue un tema que se trató en profundidad, pero que está ahí. Y si me permites un segundo, claro, volviendo al tema de lo que de la posibilidad de la pregunta de Azteca sobre las posibilidades del futuro, lo veo bastante complicado, dado que sobre todo en Estados Unidos y México, en menos nivel en Canadá, los desafíos domésticos están distrayendo mucho a los líderes políticos. Así que me parece muy bien que hay una ruta para avanzar, pero si bien es cierto que, como decía Guadalupe, requiere mucha voluntad política, eso va a ser bastante difícil en los ambientes domésticos políticos de ambos países. Guadalupe, ya se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta para ti. ¿Crees que esa voluntad política es, o más bien, crees tú que de la cumbre salió algo positivo? ¿Crees tú, tienes esperanza de que efectivamente los desafíos se puedan eliminar? Como decía el doctor Craig Deer, el problema interno, la polarización a nivel interno es muy complicado, pero bueno, en la cumbre es una cumbre de buenos deseos a nivel diplomático, claro. Creo que hay la voluntad y bueno, esto es importante, es un avance y la cuestión está en la parte interna. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Craig Deer y a la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis aquí en Foro, más allá de los titulares. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.